Bien, en esta parte de nuestro espacio, nosotros siempre nos ha inquietado el tema sobre adicciones. Y hoy tenemos precisamente un especialista en esa materia. Y vamos a dilucidar muchas cosas. Usted, yo, vamos a conocer sobre ese aspecto con la licenciada en psicología, Olga María Cava. Olga, hola. Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno que esté por aquí, para que nos oriente un poquito. Gracias por la invitación. Sí. Lo primero es, ¿por qué psicología? Bueno, desde el bachillerato yo tenía como una relación cercana con la psicóloga que nos daba la clase en el colegio, sí, y la asistía con alguna de las pruebas. Entonces como que de ahí se fue dando un interés por el área de la psicología. En ese año, para el 2002, cuando yo me gradué del colegio, todavía no era una carrera que tuviera quizá el estatus o el renombre que tiene ahora, y la gente, cuando uno elegía psicología de carrera, como que miraba a uno, bueno, ¿qué tú vas a trabajar? Pero desde siempre supe que quería entender sobre el comportamiento, quería ayudar a las personas, y desde muy temprano también, después de graduada, supe que quería especializarme en el área de las adicciones, precisamente por ser una población tan estigmatizada la que la sufre, y tal vez el difícil acompañamiento que es para el profesional darle, precisamente por todo lo que se cree, se piensa sobre las personas que sufren de una adicción. O sea, que usted no tiene un familiar que haya estudiado y haya sido una motivación para eso. No, yo soy... bueno, sí es verdad que luego algunas primas ya se motivaron a estudiar psicología. Bueno, ya después. Ajá. Y bueno, había una prima que estaba como estudiando psicología, pero era como muy reciente. Pero era como una sola en la familia completa. O sea, ya, no era fue algo... una motivación tampoco. Exacto, en ese momento todavía no, porque no sabía, yo estaba estudiando todavía. Ahora que usted habla lo que era en ese tiempo y lo que es ahora, ¿por qué usted entiende que hay más estudiantes? Por ejemplo, hace poco hubo una graduación aquí en Santiago de la Pontificia, y vi muchas estudiantes, muchas ya profesionales en el área de la psicología, principalmente mujeres. ¿Por qué usted entiende que se ha expandido más o ha habido mayor interés de los jóvenes por esas carreras? ¿De los jóvenes en general o de las mujeres usted se refiere? En general. En general. Bueno, yo creo que en la medida en que la carrera ha ido ganando estatus, ha ido también ganando profesionales capacitados y especializados, la gente se ha dado cuenta de lo importante que digamos es que haya profesionales en el área, y sobre todo yo creo principalmente el aumento de la demanda. En la medida en que la gente sabe que hay trabajo para el psicólogo, pues elige la carrera. Muchos también lo hacen por inquietudes personales, entender su propia historia, entender el comportamiento, pero yo creo que principalmente ha influido la mayor demanda de las personas de psicólogos. Eso naturalmente va a hacer que se incremente el número de personas interesadas en ejercerla. ¿Usted cree que hay más conciencia de la gente a buscar o acercarse o a pedir ayuda? A pedir ayuda me refiero de personal, ¿verdad? Por un especialista de la psicología. Sí, definitivamente. O sea, usted que puede tener una comparación de cuando se graduó, cuando comenzó a trabajar, ahora, ¿ha habido una diferencia? Sí, yo creo que la demanda ha aumentado bastante, y a partir del año 2021, con la pandemia también se incrementó muchísimo la demanda por los niveles de ansiedad, por el aumento en los niveles de adicciones, de depresión, y porque la gente se dio cuenta que se necesita ayuda en esos casos, y que con un acompañamiento apropiado pues se pueden superar muchas de las problemáticas. O sea, realmente la pandemia dio duro. ¿Se podría decir así en términos llanos? Sí. En el ámbito psicológico. Sí, porque nos puso en condiciones a las que no estamos acostumbrados, de aislamiento, condiciones en las que había que de alguna manera sacar de abajo, bajo presión, donde hubo
de repente una cohesión familiar muchas veces relativamente forzada, porque todos teníamos que estar ahí en el mismo lugar, conviviendo, conociéndonos, interactuando, tolerándonos por bastante tiempo, más las presiones a nivel social, ¿verdad?, que trajo la pandemia, el tema de la posibilidad con la enfermedad, luego el tema de las vacunas, la disminución de los empleos, un combo de factores que naturalmente hizo que se incrementaran en general los diferentes síntomas y malestares psicológicos. Yo estuve leyendo algo que usted tiene como objetivo, o tenía, o tiene, que una de las motivaciones de su estudio o sus estudios era hacer en el ámbito de la psicología, para el aspecto social, que pudiese tener mayor inclusión los pacientes o las personas que usted tratara. ¿En qué sentido usted se ha referido como objetivo de vida a eso? Bueno, precisamente en el caso de las adicciones, ¿verdad?, que es el área principal en la que me desenvuelvo ahora. Las personas cuando enfrentan esta problemática, luego cuando están en el tratamiento y superan esto, tienen una dificultad de reinserción social por el estigma que arrastran con la enfermedad. ¿Todavía? Es decir, ¿todavía? Claro que sí. Es decir, muchísima gente tiene mayor dificultad en la reinserción, porque la gente todavía, y más en sociedades como, por ejemplo, como Santiago, cerradas, como las nuestras, pequeñas donde la gente se conoce, y la gente todavía suele tener muchos estigmas, y en general, con cualquier condición de salud mental. Es decir, es común que cuando la persona tiene algún trastorno, muchas veces intente ocultar un poco de la condición por temor a que en las empresas, en la familia, se les estigmatice o se les, de alguna manera se les aísle por tener una condición. Yo creo que sí. Eso lo conversaba la semana pasada con el doctor Mirlán de los Santos, psiquiatra, ¿verdad? Yo lo veía más para el ámbito de los psiquiatras, que la gente es mucho más temerosa en comentarlo, incluso en medio social o medio de amigos, que está visitando un psiquiatra. Es más fácil decir que estoy con un psicólogo. Sí, definitivamente. Que decir que estoy con un psiquiatra. Sí, es más Pero que fácil. también eso es parte de los estigmas que la gente tiene. Claro. Todavía es frecuente que la gente cuando está en consulta no se atreva, lo llaman, tengo una reunión. Es decir, sí, es verdad. Como que hay un cierto temor todavía de si estoy con el psicólogo, quizá por la pregunta que puede generar después. Sí, porque hay gente que tenemos el tema de la intromisión. Somos medio intrometidos con las cosas. La gente tiene los límites ahí no tan claros y puede preguntar qué. Entonces, claro, ¿de qué hablaron? Eso lleva a una explicación posterior que la gente quiere evitar. Sí, es cierto. Sí. ¿Por qué el área de la usted lo explicó un poco breve, pero en realidad, ¿por qué le llamó la atención el área de las adicciones? ¿Alguna experiencia con alguien querido o algo? No en particular, honestamente. Más tuvo que ver el hecho de la cantidad de profesionales en el área. Es decir, siempre yo he querido buscar como un poco la diferenciación también para ayudar. Y en ese caso no son tantos los psicólogos que se especializan en el área de adicciones. Más fácil un psiquiatra. Entonces es como responder un poco a una necesidad y sobre todo por la parte de que yo creo en el valor del individuo independientemente de cualquier condición. Entonces son pacientes que merecen ser tratados con el mismo respeto, con la misma dignidad, y aunque parezca increíble, muchos de los pacientes me comentan que por otros profesionales algunas veces no son tratados con el mismo respeto por el mismo hecho de cuál es el problema que les lleva a consulta, el tema de un consumo, el tema de una adicción, porque muchas veces la gente asocia la adicción a un tema de fuerza de voluntad, a un tema de moral, que lleva... ¿Y a qué deberíamos, ahora a propósito de que usted hace esa aclaración, a qué deberíamos asociarlo? ¿No debería ser a una falta de voluntad? Podríamos decir que inicialmente la falta de información que la gente tiene acerca de las drogas y sus efectos en general puede llevar a tomar decisiones erradas.
que ahí en ese límite pudiera estar la fuerza de voluntad, porque yo puedo decidir si pruebo o no pruebo una droga, pero hay que ver si tengo toda la información previa. Ya luego, esto se convierte en una enfermedad, es una enfermedad claramente definida, ¿verdad? La afectación cerebral que tiene una persona con adicción. Entonces, si el cerebro es el órgano afectado y estamos hablando de una enfermedad, no es un tema de fuerza de voluntad. Sí, pero yo creo que a veces también con la fuerza de voluntad nos referimos, por ejemplo, dice, bueno, no voy a tomar, en el caso de que sea bebida, una bebida alcohólica, porque sé que me va a hacer daño. Sí. O debo detenerme porque sé que voy a hacer daño, pero aquel que sigue y lo hace de forma constante, evidentemente que ahí aplica una fuerza de voluntad que no está, y de disciplina que no está llegando. Claro, ya cuando has metido en un ámbito de algo de necesidad, pues evidentemente que ya tú eres una persona con cierta situación de enfermedad. Pero inicialmente sí, es verdad. Exacto. Que antes de que se desarrolle la adicción es un tema de elección. Exacto. Pero ahí es donde yo digo que entra la falta de información. En general, la población tiene poca información sobre los efectos reales de las drogas en el cerebro. Entonces, la gente cree que el alcohol lo que hace es que te emborracha y que es una intoxicación temporal y que eso no tiene consecuencias a largo plazo. Entonces, toma decisiones en base a algo que cree. Hay poca educación en ese sentido, pero es verdad que previo es un tema de voluntad, pero luego de desarrollada la enfermedad... completamente entendible. No es como que yo le pidiera a un familiar mío que le acaban de diagnosticar un cáncer o le diagnostican un tema del riñón, que con fuerza de voluntad se sane. Claro. Tenemos un cerebro enfermo en la adicción, entonces se requiere un tratamiento específico. O sea, el cerebro llega, es la parte que se llega. Toda la zona del circuito del placer en el cerebro, que es la que maneja el tema de la satisfacción, del disfrute, es la que se afecta con las drogas, porque... ¿Te explica un poco de eso? Sí, claro. Esa parte, voy a tratar de hacerlo de lo más sencillo posible. Sí, como si tú estuvieras hablando con un niño de 5 años. Para mí y para los que me están viendo. Okay. Cuando una persona consume una droga, la cantidad de dopamina, que es el neurotransmisor de la felicidad, que seguro lo has escuchado, aumenta de manera excesiva en el cerebro, para poner un ejemplo. Es como que tuviéramos ese espacio y la cantidad de dopamina que ofrece una droga fuera como así, ¿verdad? Una cantidad muy grande. ¿Qué tiene que hacer el cerebro, entre comillas? Expandirse un poco para modificar su forma. Los receptores del neurotransmisor se modifican para recibir esa gran cantidad. Cuando tú no le das la droga, ¿qué pasa con ese cerebro que ya está grande? ¿Qué quiere? Mucha. ¿Quiere más? ¿Y se lo puede dar la vida cotidiana y los placeres de la vida cotidiana? No. ¿Qué te va a pedir tu cerebro? Interesante. Te va a pedir la droga o te va a pedir conductas de riesgo como manejar a gran velocidad o un desenfreno sexual, todo aquello que eleve la dopamina a un nivel relativamente parecido, que nada lo va a hacer como algunas drogas. Qué interesante. Y por ejemplo, ahora que se habla de drogas nuevas, por ejemplo, uno ve gente en Filadelfia, que es donde más se ha visto, con esta droga... fentanilo. Fentanilo. Bueno, quizás no tenga quizás el componente, pero ¿qué es lo que hace? Que cada vez se crea un químico mucho más atractivo a que el cerebro necesite de esta droga. Muy bien, eso se llama tolerancia. La persona puede comenzar con una droga que es menos adictiva, que produce menos esa explosión, pero en la medida en que el cerebro se adapta a eso, ya no le es suficiente. ¿Y qué sucede? Necesita aumentar en un momento la dosis. Puede ser la cantidad del consumo de la droga y puede ser que en un momento ni siquiera mucho de esa droga te haga el efecto esperado. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú vas a cambiar de droga por una que puede ser mucho más fuerte. El fentanilo es una droga muy poderosa, ¿verdad? Mucho más fuerte que la morfina. Es una cosa que tiene... Eso hecho inicialmente para temas médicos, ¿verdad? No para un uso recreativo. Sí, es cierto. Entonces, los efectos son muy, muy malos en el individuo. Entonces, una persona que, por ejemplo, haya estado utilizando marihuana, o bueno, en ese tiempo era LSD, estamos hablando de los años 60, qué sé yo, que era la que más se consume en ese momento, pasa marihuana, es mucho más fácil que su cuerpo, porque hay gente que dice, no, porque yo lo que me doy es mi pase de marihuana, como queriendo decir que no va a pasar. Es muy raro que una persona que utilice la marihuana llegue a la cocaína. No.
No es muy raro. No es raro. No es raro. O sea, que no es que se va a detener ahí en la marihuana. Algunas personas, es verdad, que pueden quedarse consumiendo marihuana toda la vida porque hay elementos también personales, ¿verdad?, de vulnerabilidad personal, pero la mayoría de la gente prueba otras drogas. Pero la marihuana produce lo mismo en el cerebro que las otras. Lo puede producir tal vez más lento. Okay. Y puede tener otros efectos porque cada droga también tiene una acción muchas veces diferente en el cerebro. Entonces hay drogas estimulantes, hay drogas que son alucinógenas. Por ejemplo, la marihuana es una droga que principalmente lo que busca es un efecto alucinógeno, el que tiene principalmente. Entonces, lo que busca ¿A qué usted se refiere alucinógeno? Que las personas tal vez entren en un tipo de pensamiento y de creencia más ligera. Exacto, imaginen cosas, se sientan un poquito como más relajadas y engaña porque la persona cree que verdaderamente está teniendo un efecto positivo en su cuerpo, porque aparentemente se siente bien, pero a la vez que aparece esa sensación de bienestar que da la droga, también está enfermando su cerebro, porque está haciendo que el cerebro reciba cantidades de determinados neurotransmisores que no debe recibir. O sea, ¿la marihuana a largo plazo hace daño? Claro que sí. No, porque lo han pintado como que un tabaquito diario, qué sé yo, en otras culturas lo quieren normalizar. Entonces se ha querido decir, no, porque es lo que usa marihuana. Ah, bueno, marihuana, no es cocaína, no es heroína, no es el fentanilo. Exacto, pero porque parece una droga inicialmente más suave y posiblemente los efectos se dan más a largo plazo. Pero la marihuana inclusive tiene efectos similares o mayores a la de la cocaína en los pulmones. Es decir, las personas que fuman marihuana se enferman bastante de los pulmones como las personas que fuman cocaína. Pero yo el principal efecto que veo en los jóvenes... Que inhalan. Que inhalan cocaína. Igual que el que fuma cigarrillo. O sea, el que fuma un cannabis, el que se acostumbra a fumar marihuana, es igual que el que fuma cigarrillos, a nivel de efecto de los pulmones. Exacto, sí, como que me perdí un poquito ahí. Sí. Sí, o sea, es muy similar e inclusive mayor muchas veces el efecto. Yo lo que suelo tener cuidado, porque no quiero que la gente, ¿verdad?, agarre información. Entonces eso quiere decir que la marihuana, que la nicotina no hace daño. No estoy diciendo eso. No, hace el mismo daño, ¿verdad? No, lo entendemos perfectamente. Exacto, ¿verdad? Que no, porque la gente agarra la información. Pero yo voy a seguir con mi cigarrillo. Exacto. O voy a cambiar a marihuana, no. Igual. Vamos a quedarnos con esa parte para irnos a una primera pausa, un primer corte. Y no me quiero ir de la... Bueno, no vaya a malinterpretarse el término, a irme de la marihuana, sin que toquemos el tema del cannabis. Okay. Que ahora a propósito hubo un imputado, un recluso, que fue detenido en Puerto Plata, utilizaba cannabis como método medicinal, y finalmente la persona murió estando en la cárcel. Pero de esto vamos a hablar un poquito porque quiero entrar antes de que vayamos a otra parte en esos términos. Okay. Señores, estamos conversando con el aspecto de las adicciones con la psicóloga Olga María Cava. Así que no se despegue de ahí, que le provoca una adicción quizá irse. Así que ya volvemos. Bien, en esta noche, en este domingo, ahí que ya hemos querido mantenerlo en atención, estamos conversando sobre adicciones con la licenciada en psicología, Olga María Cava. Licenciada, hay algo que me gustaría que quedamos en el segmento anterior sobre el aspecto de la marihuana. Como le decía, hay gente que asume el elemento del cannabis, que hay gente que lo ha estado utilizando y en Estados Unidos y Canadá se utiliza como en el aspecto medicinal. ¿Qué diferencia podría haber entre esto y la marihuana? La diferencia principal es que, el componente es el mismo, ¿verdad? El cannabis y la marihuana es lo mismo. Sí. Lo que varía es la cantidad. Es decir, lo que está hecho para uso medicinal tiene una dosis en particular que son muy mínimas. Y la marihuana que se usa como recreativo, social. Como placer. Exacto. El nivel de THC
es mucho más alto, que es el componente del cannabis o la marihuana. Entonces, a veces la gente confunde algo que idealmente se hace con unas cantidades para la medicina con el que se usa de manera recreativa. Eso es quizá a lo que te refieres, ¿verdad? ¿Con qué diferencia? Sería como la cantidad del componente. ¿Qué hace que una persona pueda caer en adicción? Bueno, lo que sucede es que algunas personas tienen una vulnerabilidad mayor. O sea, se cree que hay un componente genético que puede hacer que algunas personas sean más vulnerables a la adicción. Esto precisamente porque hay una alta posibilidad de que si en tu familia hay adicciones, tú estés más vulnerable si te expones al desarrollo de adicción. Entonces, lo que sucede es que esta persona que tiene mayor vulnerabilidad, cuando entra en contacto con una sustancia o con una actividad, porque la gente se puede hacer adicta al juego por apuesta, la gente se puede hacer adicta a los videojuegos, la gente se puede hacer adicta al trabajo, adicta a las compras. No solamente drogas. No solamente se da con las drogas. Estimulantes ilegales. Exactamente. La gente pierde el control, ya sea del consumo de la sustancia o de la realización de la actividad. Cuando se pierde el control, la gente va desarrollando tolerancia. Tolerancia es que cada vez necesita más de la droga o más de la actividad para sentir la misma cantidad de placer. Cuando esto comienza a pasar y la persona quiere detenerse y no puede, entonces estamos hablando de una adicción. Es decir, ya la persona conoce que eso está teniendo un efecto negativo en su vida, pero aunque quiere parar, no puede. ¿Y esto qué hace? Que comience a haber una interferencia negativa en su vida cotidiana. ¿Cuál es esa interferencia? Problemas en el trabajo, problemas a nivel familiar, problemas a nivel de pareja, problemas en su salud física. Entonces, cuando se dan esos 4 componentes, principalmente estamos hablando de adicción: pérdida de control, desarrollo de tolerancia, interferencia negativa en la vida cotidiana y el síndrome de abstinencia o malestar, cuando la persona quiere parar y no puede. Parar. Cuando la persona tiene una abstinencia, estamos hablando de un malestar que surge. Por ejemplo, el que bebe mucho alcohol y quiere parar, los primeros días lo logra, pero ¿qué va pasando en su cuerpo? Se va generando un malestar, una incomodidad que de alguna manera lo invita a seguir. Por eso estamos hablando de la dependencia, ¿verdad? Si no hubiera esta dependencia, entonces fácilmente tú pudieras parar. La gente que bebe mucho y un día dice, pero no tiene una adicción, dice, oye, ya, voy a dejar de beber. Y puede parar y controlar la bebida. El que dice, voy a dejar de beber y no puede controlarla, podría, ¿verdad? Tomando en cuenta otros factores, podríamos estar hablando de adicción. ¿En qué manera entraría su labor para ayudar a una persona que tenga adicciones? Mira, los psicólogos trabajamos en conjunto usualmente con los psiquiatras, ¿verdad? Que el psiquiatra trabaja la parte médica y el psicólogo trabaja la parte cognitiva, es decir, las distorsiones en el pensamiento que pueden venir asociadas a la adicción, como por ejemplo, a veces la gente cree que tiene el control y que puede parar cuando quiera, cuando en realidad no es así. Todo lo que tiene que ver con las distorsiones del pensamiento, todo lo que tiene que ver con las consecuencias emocionales. Por ejemplo, la persona puede que tenga un aplanamiento afectivo, o sea, que no sienta tanto las emociones y entonces el psicólogo le va a ayudar a tolerar esa, digamos, explosión de emociones que va a llegar cuando la persona para de consumir. Una droga puede ayudarte a, como quien dice, a no sentir, aparentemente. Entonces, aparentemente. Es como sacarte de la realidad un poco. Exacto. Como evitación, es un medio de evitación de los problemas reales. Entonces, cuando tú dejes de consumir, van a aparecer esos miedos, esos enojos, esa ira, por ejemplo, esa tristeza, esa depresión, melancolía, y ahí entra el trabajo del psicólogo con el componente emocional. También te puede ayudar con la parte de las relaciones interpersonales que se han visto afectadas con la adicción. Por ejemplo, si tú estás teniendo problemas con tu pareja porque consume mucho alcohol o porque perdiste todo el dinero de la familia jugando, apostando, también el psicólogo te ayuda con la parte de las relaciones interpersonales, con toda la parte del trabajo. Pero siempre ustedes se combinan con un psiquiatra. Casi siempre, casi siempre. Hay algunas excepciones, exacto, dependiendo de la severidad de la adicción.
y en el momento, en la etapa que se encuentre. A nivel preventivo, usualmente trabaja el psicólogo. Es decir, si la persona parece que va a desarrollar una adicción, porque está como en un consumo relativamente frecuente, exacto. Entonces ahí entra el psicólogo en la parte de prevención. ¿Usted maneja estadística, licenciada? Bueno, mira, en la población en dominicana, ¿cuántos están dentro? No sé, no la maneja. Lamentablemente no contamos con muchas estadísticas y de momento, ¿verdad? Yo tampoco estoy haciendo la investigación necesaria en esa parte. Aparecen algunos datos de organizaciones internacionales mayormente y algunos que tiene el Consejo Nacional de Drogas, aparecen algunos datos, pero la actualización no es tan frecuente. Ahora mismo yo podría hablar de... El porcentaje no es... Usted no sabría si es muy alto o bajo o mediano en la sociedad dominicana. De consumo de drogas. Sí. En relación a otros países, se cree aún que es relativamente bajo, ¿verdad? El de nuestro país. Yo no quiero decir los números para no decir un dato errado ahora mismo, pero la realidad es que sí está aumentando, eso sí, porque se ve en la consulta que cada vez llegan más pacientes, cada vez... digamos, la gente está pidiendo más ayuda en ese sentido, entonces eso hace pensar en un aumento naturalmente del consumo. ¿Usted trabaja más con adicciones a drogas ilegales? Con ambas. Yo trabajo con tanto con adicciones comportamentales, como el juego por apuesta, los videojuegos, como con adicciones a sustancias. ¿Cuál es que usted, a su consideración, porque hay muchos decires de la gente, de uno mismo, qué es la adicción más difícil de superar? Mira, yo creo que las adicciones a sustancias definitivamente son un poco más complejas, sí, porque la afectación cerebral es mayor que en una adicción. Yo pensaba que el juego era peor. Lo que es peor en el juego es la interferencia en la vida de la persona, es decir, en su vida, en la calidad de vida, en las relaciones interpersonales, en el trabajo. ¿Por qué? Porque la persona, usualmente la gente pierde mucho dinero, la familia se decepciona bastante y se cansa, se altera, muchas veces pierden el trabajo. Entonces es como tu vida cotidiana te la altera más. Una persona que consume sustancias puede... mantenerse más tiempo, como que manteniendo su estilo de vida, inclusive que la familia ni siquiera lo sepa. Sí, es verdad. En el juego por apuesta hay una mayor interferencia, pero me preguntabas que cuál era más difícil de superar. Sí. Mientras más adictiva es la droga, por ejemplo, drogas como la heroína, la cocaína, y mayor el tiempo de consumo, aumenta la severidad de la adicción y eso hace que sea, en ese caso, la más difícil de superar. ¿Cuáles son las hay etapas de las adicciones? ¿De la adicción? ¿Existen etapas? Del adicto en medio de las adicciones, quizás el hecho de ser consciente de que tiene un problema, considerar que tiene que buscar ayuda. Hay etapas en las que pudiésemos decir que son como etapas de los adictos. Sí, al momento de la persona decidir buscar ayuda, atraviesa una serie de etapas. Hay una etapa de precontemplación cuando la persona está como deseando salir del consumo, pero aún no lo ha decidido. Entonces luego tenemos una etapa de contemplación donde la persona ya se acerca y busca ayuda y luego aparece una etapa activa de recuperación, donde la persona está haciendo esfuerzos importantes por recuperarse, por seguir un tratamiento, por seguir la indicación. Y es importante que lo menciones, porque muchas veces la gente llega a la consulta motivado por la familia, pero realmente aún no está en una etapa... Por eso decía que tiene que haber una conciencia, una etapa en la que tú digas, bueno, yo estoy enfermo. Porque el tema está con las adicciones, es que nos demos cuenta de que tenemos un problema. Exacto. Si no tenemos un problema, la familia puede que nos lleve, o puede que nos ayude, pero tiene que haber un gran componente de que tú quieras ayudarte. Claro, tiene que haber conciencia del problema. La persona tiene que estar clara de que necesita la ayuda, de que ha perdido el control.
Y mientras la persona no reconoce esa parte, es muy poco lo que se le puede ayudar. Y dentro de esas etapas estaría también la abstinencia. Bueno, es decir, el síndrome de abstinencia es básicamente el malestar que aparece cuando la persona intenta dejar el consumo o la actividad y en ese tiempo, ese malestar que aparece como, ya no quiero consumir más, pero me siento muy incómodo, eso. Y puede aparecer, claro que sí, en un proceso de recuperación, pero hay elementos para ayudar con el síndrome de abstinencia. A eso que iba a decir, por ejemplo, usted que ha trabajado con ellas, la persona ya tiene su decisión, está yendo donde usted, está enfrentando, pero va a llegar ese momento. Entonces, ¿de qué manera podemos resolver esa parte de que no eche hacia atrás en medio del tratamiento? Claro, muy bien. Hay una ayuda de parte del psicólogo en términos de herramientas para manejar la ansiedad que le está generando y también en la parte médica. Hay algunos síndromes de abstinencia de determinadas sustancias, mientras más fuerte la sustancia, son más marcados y sin ayuda médica casi la persona no lo puede tolerar porque puede ser muy fuerte la sintomatología. Posiblemente usted lo ha visto en películas, claro. Que cuando se da la abstinencia la persona comienza inclusive a alucinar o puede tener una serie inclusive de descontrol orgánico, hasta de la sudoración, taquicardia, de las heces fecales, etcétera. Entonces, pero no siempre será tan marcado. En las adicciones comportamentales, como del juego por apuesta, videojuegos, no se da ese nivel, pero sí hay un punto importante con la abstinencia, dura mucho más tiempo. Es decir, en el caso de que usted deje de jugar, cuando usted recae, después del síndrome de abstinencia, usted tarda como más tiempo en disminuirlo. Por eso los jugadores de apuesta, cuando recaen, se desaparecen 3 días o 4 días en el casino, porque tardan mucho más tiempo en calmar esos síntomas de abstinencia. Sin embargo, el que tiene una adicción al alcohol puede que beba ese día y ya la siente más calmada. Es decir, dependiendo de la adicción, va a durar más o menos el síndrome de abstinencia. ¿Usted ha tenido ejemplos de personas de una o de otra que han salido, que se han curado? Claro que sí, evidentemente, claro que sí. Sí. Hay una tasa de recuperación importante en las adicciones, siempre y cuando la persona tenga adherencia al tratamiento, es decir, siga sus sesiones de terapia, siga sus medicamentos. La familia también muchas veces tiene que ir a la terapia familiar, exactamente, muchas veces acuden a los grupos de apoyo que hay disponibles. Pero por ejemplo, el que bebe, ¿va primero donde un psicólogo o va a Alcohólicos Anónimos? Depende de dónde decida ir. Hay gente que se siente cómoda con los grupos de autoayuda y va. Hay otra gente que prefiere una consulta más privada, individual. Eso dependiendo de lo que la persona elija. En el caso de los alcohólicos, AA sí no es algo, como que dice, reunirte a hablar de algo, sino que tienen su metodología que ha servido bastante para sacar mucha gente de ese ámbito. Sí, claro. Ellos a mucha gente le ayudan los grupos de autoayuda, porque digamos que el aporte fundamental de esos grupos está en que la gente que está ahí ha tenido una experiencia similar y comparte su experiencia, y eso ayuda mucho a mucha gente. Es decir, ver que alguien que tuvo una realidad similar está saliendo. No es lo mismo que ir donde un profesional que tuve tampoco un poco más distante, ¿verdad? Que estudió. Que tuve los ejemplos ahí. Exacto. Que tú ver a la gente viviendo lo que tú viviste y saliendo, comentando sus experiencias, sus testimonios. Claro que sí. Qué bueno. En los minutos finales, una anécdota, una experiencia que le haya reafirmado lo que usted ha estudiado. Evidentemente sin decir nombre ni nada, sino simplemente una experiencia, anécdota con algún paciente o algo, que les haya dicho, caramba, ha valido la pena estar haciendo lo que estoy haciendo.
Sí, con frecuencia uno tiene reafirmaciones porque en la medida en que uno ve el avance del paciente, el compromiso con la terapia, pues uno siente que vale la pena el esfuerzo que uno hace como profesional. Yo puedo recordar tal vez algunos casos en particular, en donde, por ejemplo, me motivan mucho los casos donde parece que tú tienes todo en contra para lograrlo y lo logras. Me vienen a la mente algunos casos de gente que tal vez tiene una red de apoyo muy limitada, o tiene tal vez una situación económica muy precaria que parecería que no puede, y hacen su esfuerzo por sacar el dinero de sus terapias, por comprometerse, ¿verdad?, con la asistencia. Y cuando uno ve recuperación así, en casos donde contra todo pronóstico, uno se motiva mucho más porque uno dice, wow, es decir, sí se puede, es decir, cuando la gente pone también de su parte, aún no contando con el apoyo de su familia, wow, lo puede lograr. Son los casos más difíciles, por eso es contra todo pronóstico, porque la gente que mayormente, si uno no cuenta con el apoyo de la familia en una enfermedad como la adicción, es complicado salir de ahí. La familia tiene que estar involucrada, tiene que apoyar, claro. En todos los sentidos, a nivel emocional, económico, de ¿Y su tiempo. experiencia aquí es que la familia ha apoyado o también Mayormente la familia o el apoya. prejuicio los aleja? Mayormente la familia apoya. Lo hace muchas veces como tal vez como cansado, como casi obligado, pero mayormente la familia apoya. Pero aparecen casos donde la gente ha habido no ese apoyo cuenta. y han salido. Ajá, exacto. Entonces esos son los casos que recordaba, que tal vez no voy a dar ningún detalle en específico. Claro, qué bueno. ¿Dónde la podemos conseguir? Yo estoy ahora mismo brindando servicios en NeuroING, el Instituto de Neurociencias del Cibao, que está en Los Jardines Metropolitanos, en la calle Onésimo Jiménez, número 65. Qué bien. Por ahí estoy dando consultas. Qué bueno. Bueno, señores, la verdad que un tema sumamente interesante que hay que ponerle mucha atención, padres, adultos, niños, jóvenes, en el tema de las adicciones. Y no solamente está la droga, ya bien decía juegos, videojuegos, evidentemente los juegos de azar, pero hay muchas situaciones que debemos estar atentos con cada uno de nosotros mismos y familiares y amigos, porque no sabemos qué tipo de ayuda pueden estar necesitando. Licenciada, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Señores, Olga María Cava, psicóloga experta y profesional con su especialidad en adicciones. Ya volvemos.